momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos norte, estudio, somos historia, lienzo y canción. Buenos días, amigas y amigos. Qué gusto saludarles nuevamente a través de Radio La Voz de Colomba en su programa Diálogos Ciudadanos. Efectivamente, esta mañana de jueves 25 de julio estamos nuevamente en su programa Diálogos Ciudadanos y retomando después de la pausa relacionada con temas de violencia y prevención de violencia que hemos abordado durante el mes de junio, pues el día de hoy, como bien lo mencionaba la compañera Gloria, pues estamos con Michelle Mendoza, una vieja conocida, vieja amiga, pero muy jovencita ella, pues periodista guatemalteca, ¿verdad? Que está en el exilio y pues que ya en varios, lo de vieja conocida y vieja amiga del programa también es porque creo que esta es la cuarta o quinta vez que nos acompaña Michelle en el programa. Hemos abordado con ella temas muy, muy interesantes y en esta ocasión no es la excepción. Esta mañana vamos a conversar con ella un tema que es de mucha actualidad, que va a servir para que ustedes que nos escuchan esta mañana puedan comprender mucho de lo que está pasando desde el día de hoy hasta el 12 de octubre. Esperemos, y va a ser parte del diálogo que tengamos con Michelle, que llegue al 12 de octubre el final de este proceso, porque ustedes han visto, y eso lo vamos a platicar con Michelle, cómo en años anteriores la elección de magistrados ha llevado hasta 3 años y se ha extendido, porque digamos que el proceso normal deberían de ser 3, 4 meses, pero en este país, porque finalmente quien toma la decisión es el Congreso. En la elección anterior se involucró también la Corte de Constitucionalidad y fue una cosa, pues que bueno, un poco la idea con Michelle esta mañana es ponerles al día a ustedes de lo que está pasando, un tema no menos importante que otros. Hoy mismo en el Congreso hay interpelación a ministros, en el Congreso está el tema de la ampliación presupuestaria, también está el tema del presupuesto 2025, va a estar también el tema de la nueva junta directiva. En fin, pareciera que estamos cerrando el año, pero realmente nos están haciendo empezar a pensar en el cierre del año. Así es que un gusto saludarte, Michelle. Bienvenida como siempre. Un gusto estar contigo por acá. Gracias, Edgar, y muchísimas gracias también a Radio Colomba y a todas las personas que nos están escuchando. Qué bueno que compusiste lo de viejo. Oh, que es vieja amiga, vieja conocida del programa. Ay, muchas gracias allá hasta Colomba, a toda la población de por allá. Se les extraña como siempre. Y pues sí, viendo, decías tú, Edgar, el tema de las comisiones de postulación, que quizás es algo que la gente puede pensar, me refiero a la población en general, pueden pensar que no tienen voz ni voto, o por lo menos voz, ¿no? Y quiénes son, por qué es importante la elección a Cortes. Para mí, yo lo he dicho en otros espacios, es tan o más importante que las elecciones generales, porque en esos espacios los van a ocupar personas que van a decidir sobre tu futuro. Son personas que van a tener en sus manos casos de alto impacto en temas de corrupción, en temas de impunidad, y si lo ponemos al ejemplo más básico, son quienes van a decidir cuánto tiempo va a pasar en prisión preventiva a alguien, por qué delito, por qué situación. ¿Cómo es la elección de Cortes? Pues ese es un tema que ya lo venías tú diciendo. Quienes lo eligen, como siempre, es el Congreso de la República. Se elige con 80 votos. Se eligen a 13 magistrados. Esto es de una nómina de 26 candidatos que propone la comisión de postulación respectiva. ¿Hasta qué momento estamos ahorita? Hace más o menos un mes y pico ya fueron juramentados todos los comisionados que están compuestos por los que se eligieron en el Colegio de Abogados y Notarios, que gracias a Dios entraron 3 buenos en una terna, y
los decanos de las universidades guatemaltecas, ¿no? Y aquí era, el tema controversial, que se estaban creando universidades, entre comillas, patito, para que el supuesto decano de Derecho de esa universidad patito pudiera también decidir sobre quiénes son los propuestos para que el Congreso elija, ¿no? Y esa era la idea. Sin embargo, hasta ahorita ya se logra juramentar a todos los comisionados, quienes van a tener a su cargo estudiar cada uno de los expedientes de quienes quieran ocupar estos cargos. Lo pueden hacer, es una convocatoria pública, ¿no? Es una convocatoria pública de cualquier abogado y notario puede participar, pero para ello se necesita ser abogado y notario activo, haber desempeñado un periodo completo como magistrado de Corte de Apelaciones. Esto para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Haber ejercido la profesional de abogado y notario por más de 10 años y ser de reconocida honorabilidad. Estos son los requisitos bases y fundamentales para poder llevar a las magistraturas a personas probas. En este caso, en la comisión de postulación, pues como tú bien decías, se concluye el periodo el 12 de octubre y en teoría el 13 de octubre tendrían que tomar a posesión por una duración de 5 años. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en los últimos años? Una última Corte Suprema de Justicia que estuvo 9 años, porque pasaron retardando el proceso durante 3 años. Y todo este tiempo que ellos estuvieron allí, entiéndase Silvia Valdés, entiéndase Vázquez Pimentel, que ahora es el representante de la Corte de Constitucionalidad, y así otros que se han dedicado a proteger a corruptos durante todos estos años, a permitirles que salgan en libertad, que no paguen ni purguen prisión por los delitos que cometieron. Entonces, ahorita en Guatemala ya tienes a los comisionados, a los 20 y tantos comisionados que van a tener todos los expedientes. ¿Qué hacía falta para que empezaran a trabajar? ¿O qué hace falta? Hacía falta que la Universidad Francisco Marroquín, hasta el domingo pasado, que ya lo eligieron, tuviera que elegir a su decano, al representante, para que entonces ya la comisión que ya está conformada comience a trabajar. Pero antes de eso, el Congreso lo tiene que juramentar. Y eso es lo que están dilatando. Ese es el problema que se está viendo ahorita. Como no quieren todavía juramentar al representante de la Universidad, Francisco Marroquín, esto puede dar pie a que se interpongan acciones ante la Corte de Constitucionalidad para bajarse la elección, que ya va avanzada ahorita, y que los que están de manera interina, por así decirlo, ahorita, que fueron juramentados nada más 1 año, permanezcan en el puesto todo lo que se pueda. Lo mismo que pasó con la Corte Suprema de Justicia anterior. Entonces, la decisión aquí siempre recae en la misma porquería de siempre. Digo la misma porquería porque necesitas 80 votos en el Congreso de la República, pero no tenés a una mayoría proba, sino que la oposición aquí pues está compuesta por los mismos de siempre, los que han estado actuando a favor de estos grupos delincuenciales desde el Congreso de la República. Son quienes daban sobornos para que el resto de diputados decidieran leyes a favor de los corruptos. Son quienes han llenado sus bolsillos con caletas dentro del Congreso de la República para pagar adeptos. Son quienes están extorsionando a todos los ministerios en este momento para que les den obra pública dentro de los departamentos que fueron, entre comillas, electos y poder quedar bien con la población. Esos son los diputados que tenemos ahorita. Entonces, para terminar con esta primera intervención, lo fundamental, Edgar, es la sociedad civil y es sensibilizar a la población de tal manera que estén pendientes de esta elección. Son 13 magistrados a la Corte Suprema de Justicia y 130, un poco más, a las salas de apelaciones. Y porque el proceso se hace de manera independiente y obviamente, como lo dice la ley, la población puede pensar que no le atañe o que no tiene por qué ponerle atención.
Al contrario, es sumamente importante porque ustedes conocen a las personas que van a llegar. Algunas las conocen, otras no, otras han sabido. Pero lo más importante es estar pendiente de los medios de comunicación, porque todos los periodistas lo que estamos tratando de hacer, y por eso agradezco mucho la entrevista, porque empezamos con una campaña que se llama Justicia para Todos, ¿no? Y era eso, es sensibilizar al guatemalteco a pie de por qué es importante ponerle atención a esto y pronunciarse desde donde están para que de una vez por todas podamos llevar jueces, magistrados, perdón, probos que puedan permitir que de una vez por todas haya certeza jurídica en Guatemala y que ya no tengamos que estar viendo a un Sinibaldi en libertad, a un Manuel Valdizón otra vez tratando de postularse a una candidatura después de haber sido condenado aquí en Estados Unidos por lavado de activos a narcotraficantes, que ya no tengamos que ver a un Gustavo Alejos, a una Sandra Torres, pavonearse por todos lados, recibiendo dinero para su campaña de forma ilícita. Me explico, por eso es tan importante que le pongamos mucha atención a este tema de las cortes, Edgar. Buenísimo, Michelle. Gracias. Además, hiciste ya una presentación bastante completa y lo que valía la pena ahora es que podamos ir a detalle, digamos, ir armando las piezas del rompecabezas para que las personas que nos están escuchando, tanto en el occidente y en el sur del país, pero a través de la forma en línea que tiene Radio La Voz de Colomba en cualquier parte del país, puedan ir entendiendo mejor, porque como bien dice Michelle, el objetivo de este programa hoy es compartir la información con ustedes, amigas y amigos, para que puedan involucrarse de alguna manera. Ya vamos a ver de qué maneras nos podemos involucrar. Ya Michelle nos presentó el panorama completo. Vamos a deshilar un poco algunas ideas que ella planteó. Por ejemplo, fíjense ustedes que es increíble los efectos en el tiempo, a mediano plazo, que tiene la elección de diputados. El 25 de junio del año pasado creo que muchas personas fuimos a votar y lo hablamos en el programa de radio, ¿se recuerdan ustedes? Inclusive ese programa nace con el espíritu de formar para el voto. Hablábamos un poco de los efectos que podía tener la elección de consejos municipales. Ya ustedes nos están viendo en cada municipio si se equivocaron. No hay que esperar 4 años para darse cuenta de eso. Si ustedes votaron por algún consejo, por ejemplo, ayer estuve en Cobán y en Cobán me contaban que el consejo municipal no sabe, en otros municipios de Alta Verapaz pasa lo mismo. O sea, ganaron. No podemos decir, no sabemos cómo ganaron ni por qué ganaron, porque eso se puede saber, pero realmente no tienen rumbo, no tienen capacidad, no sabían ni para qué iban. El punto final, para darle nuevamente la palabra a Michelle, es solo decirles que un problema que tiene consecuencias ahora es la elección a diputados. Y si a lo mejor, Michelle, nos contás qué diferencia hay entre este Congreso, que no es oficial, con el Congreso, por ejemplo, que tenía Yamatei o que tenía Jimmy Morales, porque ahí ocurrían pues situaciones distintas, ¿verdad? Pues sí, básicamente, pues me encantaría decir que hay una gran diferencia con los últimos 2 periodos, pero no es tan así. Bueno, lo que sí hay una diferencia es que ahora tenés a un oficialismo que está tratando y que está peleando contra esos grandes monstruos como partidos políticos como el de Vamos o Todos, que tal vez no es tan grande, pero sigue teniendo a su Felipe Alejos ahí y eso ya huele mal. Tenés también a los unionistas, que está Arzú Junior, que su papá le compró esa diputación desde hace muchos años. Entonces, son estas figuras que dicen ser políticas, porque no actúan ni como políticos ni como buenos guatemaltecos, sino que han recibido sobornos durante muchos años para aprobar leyes. La diferencia ahora es que tenés a Semilla, que es parte del oficialismo y que han estado tratando y de hecho comenzaron con una bonita alianza. Es decir, habían algunos diputados de otros partidos que estaban con la emoción de que, bueno, llegó Bernardo, porque eso fue una lucha. ¿Te acordás de todo lo que hablamos aquí? ¿Cómo costó que llegara Bernardo al poder? Dios mío. Entonces se subieron algunos diputados por la emoción de ver que el pueblo de Guatemala estaba contento, que por fin había tomado posesión después de pasar casi 12 horas esperando a que lo invistieran a Bernardo.
comenzaron como que a hacer alianzas y ahí. Sé que hubo algún par de reuniones entre el presidente y jefes de bloque, llevaban, o sea, existía esa comunicación que no era oculta, ¿no? Porque entre Jimmy y Yamatei siempre se supo que los jefes de bloque, que casi todos eran corruptos, se iban a reunir con él en la casa presidencial, pero no lo hacían público. Y nos enterábamos los medios porque siempre dentro de esos grupos hay un Judas, siempre hay un yo lo vi y siempre hay alguien que termina vendiendo a su amigo, porque entre ellos ni siquiera pueden mantener su propia identidad y se traicionan. Entonces nos enterábamos, pero en ese momento tanto el gobierno de Jimmy como de Yamatei nunca decían, sí, es verdad, nos reunimos con ellos. Al contrario, ustedes, periodistas, son los que están inventando, ustedes, periodistas amarillistas, que eso es lo que siempre le venían diciendo a uno, pues ahora no, mis cielas, ahora no. Ahora resulta que como se tiene esa parte de oficialismo, que son, creo que son 18 o 20, no recuerdo ahorita muy bien el número, de diputados. 23. Ahí está, gracias, amigo. Entonces, ellos están peleando para que no sigan aprobando esas leyes malas o que esas iniciativas o esas, como le decimos nosotros, mañoserías para dilatar o para hacer cosas malas en favor de los corruptos. Y este grupo, con sus asesores, con nuevos periodistas que están ahora en el Congreso, están haciendo más transparente la información. Y entonces está llegando. Tienen un grupo incómodo ahí y son los que están tratando de enviar la información a todos los periodistas y a toda la población desde donde pueden, sin transgredir la ley, para que la gente sepa, ¿no? Pero no está fácil. Hay una pugna adentro porque tanto Alan Rodríguez como, me fue ahorita el nombre de la expresidenta del Congreso, la última, que es bien buena, entre comillas, es Shirley Rivera. Tenés ahora este nuevo Byron, que también es uña y mugre de Alan. Entonces, siempre van a existir esos personajes que tienen mucha conexión con Yamatei, con Miguel Martínez, con Silvia Valdés, con Néstor Vázquez Pimentel, el presidente del organismo jurídico más importante de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad. Y entonces, si has visto ese comportamiento errático, podrido, decisiones egoístas, absurdas y corruptas, ¿qué de bueno puede uno esperar de aquí en adelante sobre lo que ellos van a decidir? Ahora bien, supe, y eso lo tiré anoche, supe que el jueves de la semana pasada, por ejemplo, miren ustedes que la elección de Cortes tiene un proceso para que existan personas que van a hacer el proceso legal, ¿no? Pero como a estos todo les vale y se lo pasan por el arco del triunfo, decidieron hacer el jueves pasado una reunión en la Cámara de la Industria con todos los jefes de bloque. Estaba el presidente de la Corte de Constitucionalidad allí metido, estaba Consuelo Porras, y entre ellos estaban decidiendo quiénes eran o cómo era que los diputados tenían que votar para elegir a los 13 magistrados a la CSJ y a los 130 y algo de la Sala de Apelaciones. Consuelo Porras y Néstor Vázquez Pimentel con el CACIF. ¿Qué explicación le da? ¿Qué lógica le encontramos a eso? Entonces, las postuladoras, ¿para qué están? A eso es a lo que vamos. Y por eso es que, Edgar, es necesario abrir estos espacios de diálogo, es necesario que la población esté enterada. No es solo que los congresistas van a votar por leyes, no, lamentablemente, por lo que son ahorita, ellos tienen en sus manos la elección de decisiones sumamente importantes, pero está en esa gente podrida, entonces está complicado. Y por eso es necesario que usted, guatemalteco que me oye allá en esos hermosos paisajes de Occidente, póngale coco, acuérpese. Y si a usted no le parece un candidato, porque usted ya escuchó que ese probable candidato a magistrado, yo ya escuché que aquí hacía sus marufias con su bufete de marufias, usted puede poner una tacha como ciudadano. Usted puede poner una tacha y eso avanza y se vuelve legal y se le cae la magistratura o la candidatura al probable magistrado.
Michelle, muchas gracias por esta explicación. Amigas y amigos, estamos en Radio La Voz de Colomba a través del programa Diálogos Ciudadanos y esta mañana dialogando con Michelle, ya han escuchado ustedes lo interesante que es escucharle alrededor de este tema que es de actualidad. O sea, hoy sí, realmente nos estamos poniendo al día. Es un tema que, como bien decía Michelle, hace 2 semanas se empezó a juramentar a las comisiones. Todavía faltaba el de la Universidad Francisco Marroquín y ha sido un impedimento por el cual no han empezado a trabajar la comisión porque pudieron haber empezado, pero si lo hubieran hecho faltando alguna de los decanos, eso hubiera provocado que más adelante alguien, cuando viera que la cosa no iba por donde quería, pues entonces interpusiera un recurso y declarara que todo lo que habían avanzado había que retroceder. Entonces había que esperar. Aparentemente, ahora, claro, como bien dice Michelle, están a la espera de la juramentación del decano de la Marroquín. Pero, Michelle, antes de ir a la pausa, porque ya estamos al medio tiempo casi de Radio La Voz de Colomba, ¿habría otra manera de elegir a los magistrados? Porque está bien fregado que sea, digamos que, no sé si otra manera sería como pasa cuando hay elecciones generales, que se elige pues a presidentes, se elige a alcaldes y se elige a diputados. Habría que agregar una papeleta más para elegir magistrados. ¿Qué se te ocurre? Porque es que esto, siempre que el Congreso esté como esté, y ya tenemos por lo menos 20 años de un Congreso como el que has mencionado, pues no se ve que la cosa pueda cambiar y entonces ir a la causa, que sería una nueva forma de elegirlos. ¿Qué pensás? Esa es la idea. Es que, mira, lastimosamente, y voy a retroceder un poco, creo fue en el 2018-19, si no estoy mal, se empieza a hacer un trabajo bien bonito para tratar de buscar reformas, por ejemplo, a la ley electoral y de partidos políticos, al Código Penal, a la Constitución, porque estas decisiones que se tomaron para saber cómo se deberían de elegir a personas probas para puestos o cargos públicos, se hizo en otra época, se hizo de otra manera y lamentablemente, miren, ustedes me van a reír ahorita, pero es cierto, los corruptos conforme van pasando los años, ellos van encontrando habilidades para ir mitigando que se les encuentre o que o perfeccionan sus maneras de ser corruptos para que ya no haya alcance legal y se les pueda castigar, ¿no? Entonces, si no hay reformas a a los códigos, a las leyes de nuestro país, va a ser muy difícil y el proceso va a tener que seguir siendo tal cual porque así está establecido en la Constitución Política de la República, en los artículos 2074, 214, 215, 216 y aparte también tenés o sea, te estoy hablando de una veintena de artículos entre la ley orgánica del organismo judicial, entre la ley de comisiones de postulación y entre la Constitución Política de la República. O sea, está muy complicado. Vos y yo ahorita nos podemos poner a hacer un proyecto fumado, como dicen, y ponernos a decir, a inventarnos de la agua azucarada. El problema es que el proceso por ley está establecido y así se tiene que dirimir. Entonces, mientras no hayan reformas, así va a tener que ser. Pero a lo que yo le apuesto, que es lo que nos ha dado ya la evidencia clara, es al ímpetu de la sociedad guatemalteca, vos. Es a la fuerza, a la valentía, a la lucha y a que somos aguerridos los guatemaltecos. Entonces, y logramos hacer que las cosas no fueran como siempre con un presidente. Se puede hacer con las cortes. Tal vez no vamos a votar directo, pero vos podés desde tu negocio poner un cartelito afuera diciendo queremos jueces o queremos magistrados probos. Ustedes mismos pueden desde las comunidades ir hablando con la vecina cuando se van a tomar el café con pan, que como lo extraño. Ahí pueden platicar y no es un tema que le atañe a la gente que tiene títulos, mucha. No, este es un tema que nos importa a todos los guatemaltecos. Hay una gran diferencia entre alguien que se robó una gallina por necesidad, o 1 litro de leche, 2 cartones de huevo, lo que querrás,
y pasa en la cárcel 8 años en prisión preventiva porque el Instituto de la Defensa Pública Penal no es capaz de ponerle un buen abogado, o simplemente al abogado no le importa, porque es público. Y el juez, menos, porque el juez que va a llevar su caso espera que el alcalde que tiene un caso por corrupción, que el diputado de su localidad que tiene un dato, que alguien que sí le va a poder pagar un soborno para sacarlo rápido, le rinde más que a alguien que por un tema mucho más vulnerable y loable pueda hacer. Por eso es importante que le pongan atención a esto todos. Michelle, para cerrar este primer segmento, una pregunta así cortita y al pie, decimos en fútbol. El partido lo tenemos perdido de inicio porque a los políticos o a la clase política tradicional sí le interesa mucho. Tanto que ya mencionabas esta reunión que sostuvieron estos personajes. ¿Por qué crees que estamos en desventaja como sociedad, como pueblo, y a ellos sí les interesa y a nosotros, pues parte de este esfuerzo es que nos empiece a interesar porque hasta antes de ahora no nos ha interesado como pueblo? Bueno, pues simplemente ya conociendo muy rápido, ya conociendo los perfiles que han visto ustedes, ustedes lo han visto, los han escuchado cómo se pronuncian y es muy difícil que la situación vaya a cambiar ahí, pero yo pienso que es de suma importancia o por qué la gente no. Por el proceso, porque el proceso designa a ciertas personas a que decidan. Pero las personas que van a decidir poner gente que después va a decidir sobre tu vida. ¿Y por qué a esta gente le atañe más que se meta al CACIF, por ejemplo? Muy rápido. Erika Ifán, la jueza, les comparto, es una de mis grandes amigas aquí y hemos tenido la oportunidad de platicar mucho. Ella tuvo en sus manos los casos más importantes de corrupción que incluían a la élite política tradicional guatemalteca. Y por eso está aquí. O sea, al CACIF le conviene que todos los casos que hay sobre expropiación de tierras, sobre minería, sobre, ¿cómo se llaman? Las azucareras, el petróleo, no quieren libertad de competencia, quieren tener todos los poderes en sus manos para decidir. Y entonces no sirve de nada tener un ejecutivo, legislativo y judicial si siempre vas a tener a la élite política tradicional que desde décadas atrás no ha hecho más que favorecerse a sí mismos y que lo que menos le preocupa es la población guatemalteca vulnerable. Buenísimo, Michelle. Vamos a ir a la pausa, amigas y amigos. Al regresar vamos a profundizar en esto que Michelle nos ha planteado, sobre todo en el rol que como ciudadanas y ciudadanos debemos jugar. Sobre todo vamos a reflexionar con Michelle sobre el artículo. He hablado de muchos artículos que se han hilvanado, que se han conectado para que el sistema funcione de esta manera, pero también vamos a cuestionar un poco el artículo 141, que es el que habla de la soberanía, que dice que la soberanía radica en el pueblo, pero que el pueblo se la delega, se la comparte, se la entrega a funcionarios como diputados, por ejemplo, para que ellos sean nuestros representantes. Y ahí viene otra tarea que seguramente vamos a tener que ver con Michelle en la segunda parte, porque es la parte en la que, si bien es cierto, podemos hacer algo para exigir que hayan jueces probos, también tenemos que hacer algo para exigirle a nuestros diputados que de verdad nos representen. Y esas son de las herramientas que seguramente en el segundo segmento vamos a platicar. Amigas y amigos, estamos en Radio La Voz de Colomba, en su programa Diálogos Ciudadanos, esta mañana dialogando con Michelle Mendoza sobre las comisiones de postulación, y ahora vamos a la pausa comercial de medio tiempo y regresamos. No pierda la sintonía. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colomba, en su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana dialogando con Michelle Mendoza respecto a las comisiones de postulación. Hoy estamos haciendo este ejercicio de ponernos al día, de actualizarnos, porque es una coyuntura, una situación política que está ocurriendo en el país, en la que, por lo que hemos dialogado con Michelle y la propuesta de este programa, tiene que ver con esta necesidad, no solo la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas nos vayamos involucrando. Michelle, has insistido mucho en el tema de lo importante que es, y lo hiciste en la introducción, pero ahora ya para ir cerrando este segmento y este programa, que nos queda pues toda la segunda mitad,
digamos que la sociedad civil se debe involucrar. Mencionaste el tema de nombres de corruptos que están libres y que es como consecuencia de decisiones que han tomado. Cuando hablamos, amigas y amigos, cuando hablamos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nos estamos refiriendo a los 13 jefes supremos de las instancias donde se toman las decisiones en este país. Probablemente ustedes conocen a un juez que está en su comunidad, en su municipio. Él tiene un jefe superior, que es el máximo, que es uno de los 13 magistrados, pero que al final, si usted va a quedar, como decía Michelle, libre o va a pagar una condena de 5 o 10 años y los corruptos están saliendo libres, es una decisión que se toma allí. Usted dirá, bueno, pero eso no tiene que ver conmigo. No vaya a caer usted en manos de algún juez o jueza de cualquier tipo, porque entonces sí le va a interesar la elección de magistrados. Entonces, Michelle, además, ¿qué tipo de medidas o de acciones en la campaña que estás proponiendo de justicia para todos podemos mencionarle a la población para que pues se vaya involucrando? Y hablábamos del artículo 141 que tiene que ver con la soberanía que ejercemos, pero que no es una cosa que le damos al diputado y que el diputado mire qué hace. ¿Qué podemos hacer como población, Michelle, para involucrarnos en esta dinámica? Eh, Fíjate, es que cada vez que oigo o sea, la palabra soberanía debería de significar en nuestras vidas algo que te empodera, no algo que te hace tuyo, tu país, tu identidad. Pero la palabra soberanía la han prostituido tanto Jimmy Morales, Alejandro Yamatei, Rafael Curruchiche, Consuelo Porras, Cintia Monterroso, y no termino con el listado, que es bien difícil conectar entre la sociedad civil y esa palabra, porque ya genera bulla. Bueno, la verdad es que yo comencé esta campaña aquí de la nada, por una estancia profesional que estoy haciendo en Robert Kennedy, en una organización que se dedica aquí a velar por los derechos humanos. Y empiezo a ver que tanto en la organización como en CEGIL, que es otra organización acá importante de defensa de derechos humanos, pero en términos legales, está WOLA, hay muchas organizaciones aquí en Estados Unidos que están sumamente preocupadas, incluso tal vez hasta más de lo que la población puede creer. Están muy preocupadas porque se ha visto todo el deterioro judicial que ha habido en los últimos, ¿qué? ¿20 años, 30 años? Y entonces, como existe un atisbo o como una grieta en la pared, hay que aprovechar, ¿no? Y ahora tenemos esa grieta en la pared. ¿Cómo? Han llegado al país observatorios, han llegado comisionados. Llegó la semana pasada el comisionado, el alto comisionado para las Naciones Unidas, que por cierto no fue recibido por Consuelo Porras. Ahorita está la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también haciendo visitas a distintas organizaciones. O sea, cada vez que uno mira la tele, primero, dejen de ver 3, 7, 11 y 13. Ahí no van a saber nunca lo que está pasando. Lean periódicos, métanse a las redes sociales de, por ejemplo, el periódico no, de Factum, de No Ficción, de Con Criterio, del Faro. Pero si empezamos, o sea, si comenzamos con que la gente está escuchando lo que esos canales, el monopolio nacional, que está aliado a esos corruptos, está diciendo, ahí ya empezamos con un problema. Lo que la población puede hacer es háblenlo, háblenlo. Cuando ahorita vamos a ver, es jueves. En Guate tenemos la costumbre que o sábados o domingo o el sábado, o nos juntamos a comer para ver el partido, o domingo después de la iglesia nos juntamos a comer para convivir. Ahí es donde hay que poner el tema en la mesa. Si, por ejemplo, usted sabe quién es el diputado que le representa, hable con su familia de ese diputado. ¿Qué es? ¿Qué ha hecho por su comunidad? ¿Le representa realmente? Y si no le representa y si no sirve, comience a levantar la voz. Hable con sus demás amigos, hable con sus demás vecinos. Hoy en Guatemala va a haber una manifestación, entiendo, es a las 10 de la mañana, ahorita son las 8:41 ya, ¿verdad? A las 10 de la mañana, creo yo, para exigirle a los diputados que juramenten a este decano de la UFM
y además que hagan su trabajo. Pero no solo eso, también se les va a ir a gritar a los diputados porque están interpelando gente que está haciendo el bien. Miren, yo hablar bien de un funcionario, pero sí, sí, Francisco Jiménez. Francisco Jiménez, el ministro de Gobernación, ha detenido extorsionistas, ha incautado cantidad de droga, ha encontrado cantidad de caletas con millones, está encontrando más y más, y si lo están interpelando es porque alguna fibra delgadita les están tocando. ¿Por qué? Les voy a muy rápido, el mapa. ¿Cómo se ve el mapa corrupto en nuestras comunidades? El alcalde, Cocodes, ¿ok? Bueno, el alcalde necesita generar obras para poder generar el agradecimiento a la población. Obras como construir canaletas, asfaltar San Juan Ostuncalco, o Colomba Costa Cuca, o lo que sea. Entonces, ¿qué hace el alcalde? Recurre al diputado. El diputado, que tiene más alcance político, presiona al ministro de Comunicaciones. Lo presiona para que le otorgue las obras al alcalde que lo está pidiendo. Entonces viene el ministro y le dice, tengo que hacerlo todo por ley. No, hacerlo rápido, aquí te pago esto. O no le pagan, pero le dicen, si vos no haces esto, te voy a llevar al Congreso y no te voy a dejar trabajar en tu ministerio y te voy a hacer 1000 preguntas y no vas a poder ejercer tu papel como funcionario porque no cumpliste mi capricho. Así actúan estos desgraciados. Y eso es lo que la gente no sabe. Así es como actúan, extorsionando a ministros, a jueces, y lo que vos decías, quizás dentro de los 13 magistrados no va a ser el que te va a meter a la cárcel, pero son ellos la cabeza, la representación de la médula judicial, que son todos esos jueces de primera instancia, penal y no sé qué más. Ahí tenés a Maynor Moto, ahí tenés a Víctor Cruz, que siguen operando a favor de los malos. Esa es la relevancia de esto. Y por eso quiero hablar y hablar y hablar hasta que se cansen de mí, repitiendo lo poco que yo pueda decir desde mi experiencia, pero que le llegue a la gente. Porque a diferencia de los corruptos, yo no tengo ningún interés. Si bien estoy exiliada y estos me quitaron todo, por eso ya lo superé. Ahora, soy una mujer que está peleando literalmente por cada injusticia que yo vea en Guatemala. Voy a estar ahí, voy a ser incómoda, incisiva, para tratar de llegar a la población, porque como te he dicho yo en algunos programas anteriores, Edgar, a mí nadie me puede decir cómo es la pobreza. Yo la vi a los ojos, recorriendo la franja transversal del norte, llegando a lugares donde ninguno de estos diputaduchos han llegado, donde hemos visto cómo las personas se ven en la necesidad de comer una vez al día, quizás si hay hierba mora, y si no hay hierba mora, no se come. O endulzar el café con una bolita de miel durante 2 semanas, y el café que consiste en agua de tusa. O sea, ese es el hartazgo que debería de existir en la población para acuerparse, para sentirse parte de que pueden tener voz. Sí se puede tener voz, solo hay que hablarlo, y se logró con la llegada de Bernardo Arévalo. Estoy segura, eso fue un éxito, se logró. Michelle, digamos que pareciera esa grieta de la que hablas que hay en la pared, puede ser a favor del pueblo o puede ser en contra del pueblo, dependiendo quién la vea y quién la quiera rellenar y con qué la quieran rellenar. Y hemos hablado bastante por lo que has dicho en relación al Congreso, porque al final de cuentas, de la lista que los comisionados mandan, es el Congreso el que decide. Pero Michelle, ¿qué podemos decir del trabajo de los comisionados? Porque bien mencionaste que los comisionados, unos son electos por el Colegio de Abogados, hubo una elección importante donde, como bien decís, 3 de los 8, 9 creo que eran, pues son parte de un grupo pues que propone anticorrupción, digámoslo de alguna manera. Otros son decanos de facultades de Derecho de universidades. En el caso de la de magistrados a la Corte Suprema, el que va a presidir la comisión es el decano de la Universidad Rafael Andívar. ¿Qué podemos esperar de ellos o qué podemos hacer con ellos, con los comisionados? Bueno, empecemos porque no quedó el usurpador de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Empecemos porque él no es la cabeza, no es el presidente de las comisiones de postulación, por Dios santo.
Tenemos al representante de la Universidad Rafael Landívar. La Universidad Rafael Landívar se ha estado pronunciando todo el tiempo ante los golpistas, ante esto. Yo lo veo muy bien. Yo veo con mucha expectativa tanto el trabajo de él como el de los otros que le están acuerpando. Quitemos las universidades patito, que no sé, ni sabía que existían, o sea, me enteré de un nombre de una universidad que ni sabía que existía, pero ahí está el comisionado, ¿no? Creo que va a tener mucho que ver la influencia de la cabeza de la comisión de postulación. ¿Qué permite y qué no permite? ¿Qué ve y qué no ve? Y lo han estado haciendo, ellos se han estado moviendo, se han estado reuniendo, han estado haciendo lo que si hubiera quedado, hasta se me fue el nombre, es que qué bueno que se me fue el nombre porque ni debería de ser mencionado el rector de la USAC, el usurpador Mazariegos. Este, creo que hay una posibilidad y además en la elección del colegio de abogados también entraron 3 pros. O sea, tenemos 3 buenos ojos ahí metidos que van a decir, no, este tiene acá esto, este tiene acusaciones por esto, este tiene sospechas de que lavó plata, este tiene vínculos con Miguel Martínez y Alejandro Yamatei, que por cierto son de los grandes operadores detrás de la puerta que están presionando para que queden magistrados que le respondan a ellos dos. By the way, por cierto, o sea, para que lo tengan en cuenta. Entonces, creo que sí pueden hacer un buen trabajo y por eso está asustado el Congreso y por eso no quieren juramentar al decano de la Universidad, Francisco Marroquín, porque en el momento en que comiencen ya a trabajar y a conocer los expedientes de quienes quieren llegar para formar parte de la lista de 26, de los cuales el Congreso elige 13, va a ser más difícil que esta gente, que se les pueda colar gente que no sea proba. Y por eso están dilatando el proceso, porque yo creo que esta vez sí tenemos una comisión, una postuladora que quiere hacer las cosas bien, por lo menos la cabeza. El triángulo, digamos, los primeros 3 de la cabeza han denotado que quieren hacer un buen trabajo. Efectivamente, Michelle, y además hay otro tema importante que tú mencionas ahora. Primero, esto que remarcas, que fue que no fuera Mazariegos de los que presidieran alguna de las comisiones, fue muy extraño porque parecía que de cajón él iba a ser uno, pero algo les falló y como bien decís, eso lo siguen lamentando. Y prueba de ello es que pues van a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que el proceso avance al ritmo que tiene que avanzar. Pero otra cosa que ha sido importante, Michelle, y tú que eres periodista lo podrías valorar de mejor manera, es la manera como pretenden hacer las reuniones de manera más, en vivo, en directo, ¿verdad? Transmitidas, pues para que toda la población se entere, y me parece que es otro mecanismo en el que la población puede estar atenta, y como bien decías, el tema de si ustedes conocen a alguien, hay mecanismos para poder presentar tachas, como ha sido en algunas otras comisiones, donde pues por alguna denuncia de algún ciudadano o ciudadana descartaron algún candidato o candidata. Volviendo al tema entonces de lo público, de estas sesiones, Michelle, ¿cómo te parece y qué garantía hay de que así pueda ser y no vayan a decir después, no, tienen que ser privadas las reuniones o no públicas? Pues ahí nos vamos a enfrentar a lo que a ellos se les antoje, ¿va, Edgar? Porque es que aquí a estos se pasan llevando a la ley por el arco del triunfo. O sea, lo que se les antoje, porque a veces sí les conviene que sea público, pero a veces no les conviene, ¿no? O sea, todo cae en la misma vaina, el egoísmo, el egoísmo. Entonces, lo que queremos hacer nosotros, y luego he estado hablando con algunos colegas que están en Guate, es, mucha, levanten live, o sea, donde estén, cuando sea, y yo creo que sí va a pasar, en cuanto al trabajo, cuando la postuladora comience a recibir los expedientes, yo sí creo que, por ejemplo, podemos estar pendientes de Guatemala Visible. Guatemala Visible es un buen portal que ellos abren a veces en YouTube y tú estás viendo en tiempo real todos los detalles. Voy a incluso, qué buena idea, Edgar, y eso podríamos hacer nosotros para poder ayudar con herramientas a la población. Te voy a mandar algunos links de donde la gente puede ver en tiempo real cómo se está moviendo todo. Va a ser complicado en el tema de las reuniones del Congreso, porque si tenés a un Alan ahí metido, a un mono de oro, Arzú, o sea, no va a pasar, o sea, no,
Va a ser gritos, polémica, basura y ruido. No, no creo que camine. Pero si te vas a otro lado, quizás, o sea, si ya lo miramos desde el tema de la postuladora, creo que sí puede ser. Debería de ser público como todo, debería de ser abierto mientras exista el interés particular del funcionario en determinar y empatizar. ¿Esto necesita la población guatemalteca verlo? Sí. Hagamos todo lo que sea necesario para que la población, abramos un canal de radio. Miren ustedes tanta herramienta que hay ahora, que el Facebook, que el TikTok, que el X, que el LinkedIn. O sea, hay tantas herramientas ahora y es más fácil grabar algo que recordarlo después. Y como decían en Guatemala, todos tienen un celular, todos tenemos un celular. O sea, hay que estar pendientes de los medios. A la mara que le gusta entrar al Twitter, al ex Twitter, métanse a Publi News, métanse a Emisoras Unidas, pues, en veces. Estamos chocando más. Hay otros también. Este, hay otros, no, ya, yo creo que ya no está bonito lo que dije. Discúlpenme, retiro lo dicho. Pues síganme en las redes, yo voy a ser disruptiva, voy a hacer ahí como les digo, la piedrita en el zapato, siempre, siempre que vea lo injusto, no solo por lo que yo he vivido, lo que vi, sino porque o sea, ya estuvo bueno, dice uno, miren la gran cantidad de problemas que hay ahorita con la llegada de las tormentas y de la segunda etapa de la época lluviosa, ver cómo las cavernas en todos lados, se inunda Alta Verapaz, se caen los puentes en el oriente, o sea, todo eso es una causa, todo eso es una consecuencia de tener a personas corruptas en puestos claves, ustedes, porque no se le hizo mantenimiento a la carretera, porque no se le hizo mantenimiento a los drenajes, porque en vez de haber construido de cero una carretera, lo único que hicieron fue chapucear y tirar asfalto encima. Y eso genera problemas. Y si no, pregúntenle a la mega obra de Jimmy Morales en Chimaltenango, ¿no? O sea, es cuestión, y mira vos, fíjate que ya para irte, yo sé que ya se va a acabar esto, pero fíjate vos que es increíble cómo nos vuelven de astutos los corruptos, vos. Es increíble cómo se vuelve uno de astuto. Y así es como tiene que ser toda la población, todos bien astutos, todos astutos alrededor. ¿Quién es tu diputado? ¿Quién es tu alcalde? ¿Qué te prometió en campaña? ¿Lo está haciendo? ¿O está haciendo lo contrario y se la pasa borracho todo el día en la cantina de la esquina hablando con la esposa de no sé quién? O sea, empiecen a exigirle cuentas a la gente, a sus funcionarios, porque ustedes los eligieron. Y entonces les digo, el tema de las cortes no es ajeno a la importancia del guatemalteco a pie. Es menester, es necesidad. Y es más ahora que nunca que le tenemos que poner atención. Y si no entendemos el tema, busquemos, hablemos y preguntemos. Pero entérense porque es para ustedes, no es para la ciudad de Guatemala. Es para los 188.889 kilómetros cuadrados que compone la República Guatemalteca. Gracias. Y también tiene que ver, Michelle, con esto que decías ahora, con el tema del territorio, pero también tiene que ver para los 18 millones de guatemaltecas y guatemaltecos que están en Guatemala, más el 2 o 3, ya no se sabe muy bien cuántos están en Estados Unidos, y los que van a nacer, porque es que recuerden, 4 millones en Estados Unidos. Bueno, son 18 más 4, 22, y los que están por nacer, porque muchas de las cosas que pasen, Michelle decía al principio, estos magistrados son electos para 5 años. O sea, los que están por nacer, que ni siquiera la mamá ha estado embarazada ahora, pero van a nacer el próximo año, van a pasar 4 años con este régimen de la Corte Suprema que se elija, y pues tiene repercusiones. Si tanto nos preocupa el alza al incremento de la canasta básica, la corrupción, los hospitales desabastecidos, nos tiene que importar la elección de magistrados, porque después, si se están robando la medicina, si se están robando el dinero para las carreteras, nos tiene que importar, ¿no? Sí, es que es lo que te digo, que quizás, que era lo que yo hablaba con gente, miren ustedes
¿Cómo le van a exigir a la sociedad civil que se pronuncie probables candidatos no probos a las magistraturas cuando la gente no sabe, o sea, no hemos hecho el trabajo nosotros de explicar cómo funciona esto y expandirlo a distintos idiomas? Mampo, Comchi, Cachiquel, o sea, ¿por qué no podemos hacer ese trabajo? Porque yo digo, a la par de un cambio tiene que haber comunicación siempre, porque ese cambio puede generar ruido, pero si tenés a la comunicación a la par, explicás para que esto no genere ruido. Y ese es el problema, que se ha subestimado el poder de la comunicación o simplemente se ha aprovechado de manera negativa para no llevar la información o utilizar canales como el 3, 7, 11 y 13 para mandar un mensaje equivocado y engañar a la gente. Ese es el problema. Y contra eso es que tenemos que pelear los periodistas independientes, porque encontramos, no tenemos intereses particulares, sino generales, pero hay medios de comunicación que si tienen intereses o reciben dinero o hacen esto, y entonces lamentablemente llevan una información equivocada. Entonces lo más importante es eso, es escuchar por favor aquí al profe Edgar, Radio Colomba, pidan espacios, si que de veras Edgar, cuando querrás y hablamos en comunidades, no tiene que ser solo en la radio. Si alguien tiene interés, jóvenes, súmense, así como hicieron el trabajo tan bonito de pegarle la billetera a las calcomanías con el símbolo de semilla a los abuelitos. Involúcrense en este tema, porque también les importa, es para todos y es tan o más importante que las elecciones para elegir a presidente, porque son personas que van a decidir sobre tu futuro si cometiste o no una ilegalidad. Buenísimo, Michelle. Muchísimas gracias. Podemos entender que este es tu último mensaje en este programa. Nos das ideas. Vamos, en Ciprevica tenemos un trabajo con jóvenes de 8 departamentos del país. Y ahora que lo mencionas, entonces vamos a establecer una conexión contigo para hablar con ellos sobre este tema ya en privado con unos 150 jóvenes tal vez que se puedan conectar y podamos convertir también a estos jóvenes en agentes que puedan llevar la palabra, esta palabra de justicia para todas y para todos. Así es que, Michelle, muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo fuerte hasta donde estás. Sabemos que estás siempre con nosotros y nosotros contigo. Así es que, amigas y amigos, de esta manera terminamos nuestro programa de esta mañana. Abrimos una página de un libro que va a llevarnos por 2 meses en la elección a magistradas y magistrados de la Corte Suprema y de Corte de Apelaciones. Y digo abrimos porque pues a partir de hoy nosotros también en Ciprevica y en los espacios donde tenemos presencia pues vamos a estar permanentemente hablando de este tema, porque sin duda alguna, y como lo ha dicho Michelle en varias formas, es un tema que nos urge, que nos interesa y que si lo dejamos pasar va a ser un autogol en contra nuestra para el futuro de este país. Así es que muchísimas gracias, como siempre, a Radio La Voz de Colomba. Michelle, muchas gracias por acompañarnos siempre y les invitamos a que el próximo jueves, en este mismo horario, de 8 a 9 de la mañana, puedan sintonizar su programa Diálogos Ciudadanos y recordarles que siempre también nos pueden escuchar a través de nuestra página en YouTube, donde al terminar los programas, un poco de tiempo, se empiezan a subir. Este programa con Michelle también en unos momentos va a estar subido ya en YouTube y desde ahí ustedes pueden compartirlo a todos los espacios que así lo deseen. Gracias, Michelle. Buen día. Radio La Voz de Colomba, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.